sobre la visión, ¿ya? Pienso acabar todo lo que es neurofisiología con visión y audición, porque considero que son los sentidos más importantes, ¿no? Desde el punto de vista clínico, no tanto así el gusto y el olfato. Y bueno, acá hay un pequeño recordaris, ¿no? Sobre cuál es la estructura anatómica del ojo, y de repente lo que tenemos que recordar es que el ojo está constituido principalmente por tres capas, ¿ya? La capa más externa es una capa fibrosa que le da estructura y forma al ojo, y ustedes ya saben, viene a ser la esclerosis, ¿ya? Por debajo de la esclerótica encontramos una capa vascular que viene a ser la coroides. Esta es la que se encarga de dar nutrición a las estructuras del ojo. Y por debajo de la coroides encontramos esta fina capa de tejido nervioso que viene a ser la parte sensorial del ojo y viene a ser la retina. ¿Qué más? Podemos ver que hacia la parte anterior la esclerótica se modifica para formar la córnea, ¿sí? Por detrás de la córnea hay un espacio lleno de líquido que viene a ser la cámara anterior, separada de la cámara posterior por la pupila. Este líquido recibe el nombre de humor acuoso y va a formarse en los cuerpos ciliares, ¿sí? Que están a la altura de la unión iridio-corneal, ¿sí? Y este líquido a su vez va a ser reabsorbido a través de un grupo de vasos que constituyen, ¿no es cierto?, el conducto de Schlem. Cuando hay problemas de la reabsorción del humor acuoso, es lo que sobreviene el famoso glaucoma. En la cámara posterior vamos a encontrar esta estructura gelatinosa de aspecto redondeado, que viene a ser el cristalino, que junto con la córnea forman, ¿no es cierto?, el aparato refractivo del ojo. Y vamos a ver que este cristalino se haya unido a los cuerpos ciliares por medio de estos ligamentos suspensorios, o también llamadas sopas. Y por detrás del cristalino encontramos esta sustancia gelatinosa que viene a ser el humor vítreo, y aquí vemos, ¿no es cierto?, la salida del nervio óptico y de la vena central y el ingreso de las arterias centrales. Creo que eso ustedes han visto en la anatomía, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Espera, no miren la anatomía del ojo, ¿no? Eso ya lo recuerdo. Bien. Vamos a hablar ahora cómo está constituida la retina. Vamos a ver que la retina va a estar constituida por una capa nuclear externa, en lo que vamos a encontrar estos órganos sensitivos que vienen a ser los fotorreceptores, ¿ya? Conos y bastones. O sea, como ya saben, un órgano, estos son receptores, ¿sí? Son receptores sensitivos que van a transformar, en este caso, la luz en un potencial de acción, ¿ya? Luego vemos que en la capa nuclear interna vamos a encontrar un grupo de interneuronas. Las células horizontales, las células bipolares y las células amacrinas. Son interneuronas. Las células horizontales comunican a diferentes fotorreceptores. Las células bipolares comunican con un fotorreceptor o una célula ganglionar. Las células amacrinas comunican diferentes células ganglionares. Y acá tenemos por último la capa de células ganglionares, que está constituida por células ganglionares cuya importancia es que sus axones constituyen las únicas fibras nerviosas que salen del ojo. En otras palabras, sus axones forman el nervio óptico. ¿Sí? Esta es la idea principal, ¿no? Fotorreceptores, interneuronas, células ganglionares. Y las células ganglionares pueden ser de dos tipos. Hay células ganglionares magnas, por decirlo así, grandes, y células ganglionares parvas o pequeñas que llevan diferentes tipos de información. ¿Hasta alguna pregunta hasta ahí? Entonces, tipos de células ganglionares en la retina: parvas, pequeñas. Hemos dicho, estamos hablando de las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico. Las células ganglionares parvas tienen un árbol dendrítico pequeño, por lo tanto su campo receptivo es pequeño, se proyecta hacia el tálamo y su función viene a ser identificar detalles finos y colores, ¿ya? Y luego tenemos las células magnas.
tiene un árbol dendrítico grande, por lo tanto su campo receptor es grande, ¿sí? Se dirigen hacia el tálamo y el mesencéfalo y se encargan principalmente de identificar el movimiento y la iluminación. ¿Alguien sabe dónde está el mesencéfalo? Mesencéfalo. Es de los pedúnculos mesencefálicos. ¿Cómo? Es el que tiene lo que van a ser las proyecciones de los pedúnculos mesencefálicos. Los pedúnculos cerebrales, Ujú. ¿no? Que son Sí. parte del tallo encefálico. Ajá. Que son de importancia porque vamos a ver que las fibras de la vía de la visión no solamente se van a dirigir hacia la corteza visual primaria en el lobo occipital, sino que se dirigen también hacia el mesencéfalo para hacer sinapsis con los pares craneales, ¿no es cierto?, de los núcleos oculomotores, interviniendo también los reflejos pupilares. ¿Está claro hasta ahí? Sencillo, ¿no? Miren el tipo de información que lleva cada tipo de célula ganglionar. Aquí vemos algo más macroscópico, ¿no? Si ustedes ven la retina, van a ver que una zona como esta, amarillenta, que corresponde al disco óptico, ¿sí? Y van a ver esta zona también en el polo posterior que presenta una depresión central que viene a ser la fobia celular, ¿ya? La zona del disco óptico es un punto ciego porque carece de fotorreceptores. Su importancia radica que por este lugar sale el nervio óptico, ¿sí? Ingresan las arterias retinianas y salen las venas retinianas. Entonces, tiene importancia clínica, ¿no es cierto? Pues cuando nosotros vemos pacientes con enfermedades vasculares como viene a ser la diabetes y la hipertensión, que atacan principalmente a los vasos pequeños, viendo cómo se encuentra el disco óptico en la retina, pueden tener una idea, por ejemplo, también cómo está la circulación en los riñones, ¿no es cierto? O a nivel de los miembros inferiores. Entonces, eso es lo que hacen los oftalmólogos, ¿no? Echan unas gotitas para producir midriasis y mediante un oftalmoscopio van a observar, ¿no es cierto?, el disco óptico para ver qué cosa, como el estado de los vasos. La retina es uno de los pocos órganos, por no decir el único, que se puede ver en vivo, ¿ya? Y luego, la fobia central viene a ser la zona de mayor agudeza visual. En esta zona solamente existen los conos, ¿ya? Que como vamos a ver más adelante, son los fotorreceptores encargados de determinar color, textura, forma. En esta fobia central no hay bastones, que son los fotorreceptores encargados de la visión nocturna, sino conos, que son los encargados de la visión más discriminativa, color, textura, forma, ¿ya? Es la zona de mayor agudeza visual. Entonces, también cuando veamos los movimientos oculares, van a ver que los movimientos del ojo van dirigidos precisamente a que los rayos luminosos que provienen del medio ambiente puedan incidir en la fobia central, que vuelvo a repetir, es la zona de mayor agudeza visual. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a hablar de los fotorreceptores. Ya hemos visto que están ubicados en la retina, lo primero, ¿no es cierto? Son receptores sensitivos, es decir, van a transformar una energía electromagnética en un potencial de sol. Y lo que tienen en común estos fotorreceptores, bastones y conos, es que cuentan con un segmento externo, un segmento interno y una terminal sináptica. El segmento externo es el que le da nombre al fotorreceptor. Entonces ustedes ven cómo los bastones, su segmento externo tiene forma de bastón, y en los conos su segmento externo tiene forma de bastón. Y en estos segmentos externos se van a encontrar los fotopigmentos que van a permitir precisamente convertir la luz en un impulso eléctrico. En los bastones tenemos estos desprendimientos de la membrana que forman los discos. Y dentro de estos discos vamos a encontrar un fotopigmento que viene a ser la rodopsina. En el segmento externo de los conos vamos a encontrar estas invaginaciones que forman los sacos, y dentro de estos sacos vamos a encontrar los fotopigmentos. Tenemos un segmento interno en donde
está el núcleo, donde están las mitocondrias y donde se sintetizan los neurotransmisores, principalmente el glutamato. Este glutamato va a ser secretado a nivel de esta terminal sináptica. Fácil. Bien. Aquí vemos entonces una comparación entre los conos y los bastones. Los bastones son más numerosos que los conos, ¿no es cierto? Hemos dicho que los conos se van a encontrar principalmente en la fobia, ¿no? Llevando información muy detallada del color, forma, textura, ¿ya? Entonces, los bastones son más numerosos que los conos. Tienen un patrón convergente cuando muchos bastones envían información reducida a un número reducido de células eferentes, por lo que se comprime la información. Ante todo, para entender cuáles son las células eferentes de la retina, doctor, ¿cuáles serían las células eferentes de la retina? Es un circuito, pero solamente una célula sale de ahí. La información sale de ahí. ¿Cuál es? Doctor, ¿cuál es? Pérnea. ¿Cuál sería la célula eferente de la retina? ¿Tú qué dices? ¿Nada? Tigre, ¿cuál sería la célula? Ahí cuando dice patrón convergente cuando muchos bastones envían información reducida a un reducido número de células eferentes, con lo que se comprime la información. ¿Cuál considerarían sería la célula eferente de la retina? Doctora, ¿cuál sería la célula eferente de la retina? ¿Ah? Muy bien, las ganglionares, pues. No estamos diciendo que toda la información de todo ese circuito sale por los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Entonces te dice acá que muchos bastones, ¿no es cierto?, llevan y comprimen la información en unas cuantas células eferentes. O sea, hay una convergencia, ¿no? Muchos bastones convergen en unas cuantas células ganglionares, ¿no? La localización de los bastones principalmente es la retina periférica, ¿sí? Y responden a la luz débil con escasa resolución espacial que interviene en el desarrollo de reflejos visuales a partir de estímulos localizados en el campo periférico. Primero, responden a la luz. Los bastones son los fotorreceptores encargados de la visión en la oscuridad, ¿no? Pero por eso mismo te dice que tienen poca resolución espacial, ¿sí? Por otro lado, los conos, que son menos numerosos, no presentan tanta convergencia, sino que cada cono se proyecta a una célula bipolar y esta a su vez se proyecta a una célula eferente. ¿Cuál hemos dicho que es la célula eferente, doctora? La célula ganglionar. Miren, ¿no? De modo que la función es una visión descentrada, visión en color muy detallada con alta resolución espacial. Y ustedes van a ver cuál es la visión fotópica y cuál es la visión escotópica. Lo van a revisar. Una es de los bastones para la oscuridad, pero con escasa resolución, ¿no es cierto? Y otra es para la visión cromática de los colores con bastante resolución espacial, es decir, se puede detallar la textura, ¿no es cierto?, el color, la forma. Esa está a cargo de los conos y la otra a cargo de los bastones. ¿Ya? Y es más, miren, acá hay poca convergencia. Un fotorreceptor termina en una célula bipolar, esta célula bipolar termina en una célula ganglionar y la información va en forma directa hacia la corteza visual primaria. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Doctora, atrás. Si dijera que los perros solamente tienen bastones, ¿tiene idea? ¿Cómo es su visión? ¿Qué caracterizaría la visión de los perros si solamente tienen bastones? ¿Ah? Corte. ¿Mejoraría? ¿Y qué no podrían ver?
claramente porque te va a responder. Y siempre cuando no les toca responden, pero cuando les toca se quedan callados. Es una contradicción, se dice, ¿no? Les preguntan, no responden. Pero cuando les preguntan, usan todo. ¿Cómo no van a ver la luz? ¿Tienen que ver la luz? A ver. Tú dices otro. No vería muy bien las formas y los colores. Claro, cierto, las formas y los colores. Muy bien. Doctor, con respecto a lo que es eferencia, se refiere, generalmente eferencia es que sale de la vía central a periférica. Ajá. Pero entonces en ese caso eferencia sería de la célula Pero lo está ganglionar. refiriendo a otro tema. Sí, claro, eso cuando hablamos de la otra motricidad célula. y la sensibilidad, ¿no? Pero acá está hablando como que el término eferente, yo creo que también tienes razón, podría ser celular. Lo estamos usando en forma un poco confusa, pero se referiría creo más al término como la célula de Purkinje, que es la única vía que sale, ¿no es cierto?, de ese circuito, ¿no? En ese sentido me imagino que lo está interpretando. Acuérdense de la célula de Purkinje, ¿no? Es la única, de todo ese circuito de células encarnadas, de células estrelladas, la única neurona que sale al son de la corteza cerebelosa es la célula de Purkinje. Acá creo que el término deferente, que lo he sacado del libro, se refiere a que es la única fibra o el único axón que sale de la retina, ¿no? Un buen punto, habrá que interpretar. ¿Preguntas hasta ahí? Queda claro, ¿no? ¿Sí? Formas, detalles, alta resolución, los conos. ¿Sí? Iluminación, hasta el receso. ¿Cómo hemos quedado, doctores? Tolerancia hasta algo que esté dentro del límite de la tolerancia, ¿no? ¿Cuánto hay mucha tolerancia? 15 minutos. Son las 5:47. Pasen. ¿Alguno de ustedes ha trabajado o ha tenido contacto con los alemanes, por ejemplo? ¿No? Para ustedes la hora es la hora. La hora es la hora y la palabra es la palabra. O sea, no es que sean malos, ¿no? Por ejemplo, tú la primera vez te atracan, o sea, ¿sabes qué? No te puedo hacer el trabajo, dame una semana para acá. Pero la otra semana ya ni nada. Y así como tú le puedes decir la siguiente semana que no el trabajo, que mamá se puso mal, que se murió el perrito, él se va a cerrar en que tú le dices su palabra. Tú me dices tu palabra, se cierra, tú me dices tu palabra, no sean pero como un país subdesarrollado todavía. Acá pasa de todo. Después de la piel el pobrecito. Creo que eso hay que aprender, aunque no crean los países que son más desarrollados son más duros. O sea, cuando tú te vas a Chile no es porque Chile no sea, no sé si más culto, pero la ley es así, ¿no? Te agarran tomando en la calle y te levantan con toda la cara y no te sacan de tu papá. Entonces la gente, cuando la ley es más dura, es más ordenada. Cuando la gente es más relajada, no pasa nada. En el Perú todo se soluciona eso. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Seguimos. Ahora quiero, miren, solamente una relación, esto con esto. ¿Quién me lo podría relacionar? Hay una relación entre las células ganglionares y los fotorreceptores. ¿Qué dicen? ¿Sí? Estas son las células ganglionares, ¿no? Y hemos visto, ¿no es cierto?, que hay fotorreceptores. Lo que une a los fotorreceptores con las células ganglionares vienen a ser las células bipolares, pero mi pregunta es, ¿hay alguna relación entre los fotorreceptores y el tipo de células? O sea, ¿hay una relación entre dónde termina en qué células ganglionares termina cada tipo de fotorreceptor? Carguancho. Podría ser que las células ganglionares serían ¿Las qué, perdón? las células ganglionares macros ¿Ya? vendrían a ser con los bastones. Con los bastones. Ajá. Y las células ganglionares para con los Perfecto. Sí, hay una relación. ¿Ya?
así como, y tenemos también otra idea, ¿no? Así como habíamos hablado, cuando habíamos hablado de la parte motora, que la corteza motora tenía una organización somatotópica en la cual hay una distribución topográfica en la que cada parte del cuerpo tiene su representación en el sistema nervioso central. En la vía visual hay una distribución retinotópica. Cada punto de la retina tiene una representación en un área del sistema nervioso central. ¿Ya? Pero la idea que quiero que vean es que los fotorreceptores, cada fotorreceptor lleva un tipo diferente de información y por tanto va a terminar en un tipo diferente de célula ganglionar, ¿no es cierto? Que es donde se origina el nervio óptico. Hasta ahí vamos. Entonces habíamos, ¿qué? Así va. Entonces, ya hemos hecho una breve introducción y vamos a hablar cómo la luz, que es una energía electromagnética, va a ser convertida en un potencial de acción a nivel de estos fotorreceptores. ¿Ya? Y lo que tenemos acá es un bastón. Tenemos su segmento externo, tenemos su segmento interno. Y aquí estamos en la oscuridad. ¿Qué ocurre en la oscuridad? En la oscuridad, los conductos de sodio en el segmento externo se encuentran abiertos. Y entonces, en la oscuridad, siguiendo su gradiente de concentración, el sodio tiende a... Si el sodio ingresa y añade en la oscuridad, el bastón se despolariza o se hiperpolariza. Se despolariza, ¿no es cierto? Ya hemos visto qué ocurre cuando una célula se despolariza, ¿no? Se produce la apertura de canales de calcio pendiente de voltaje, ingresa el calcio y se favorecen los procesos de exocitosis, de modo que a nivel de esta terminal sináptica se va a liberar glutamato. Es tradicionalmente un neurotransmisor inhibidor. ¿Sí? Y este glutamato va a inhibir ¿a quién? Por lo que han visto, ¿a qué célula, doctora, inhibiría este glutamato que está siendo liberado por el bastón? ¿Ah? No, pero directamente pregunto, ¿el bastón está en contacto con la célula ganglionar? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿El bastón está en contacto o hace sinapsis con la célula ganglionar? ¿Sí o no? ¿Con quién hace sinapsis? Atrás. ¿Con quién hace sinapsis? Con la célula bipolar, ¿no es cierto? Entonces, en la oscuridad, la célula bipolar está inhibida porque se libera glutamato. Es más complejo, pero me conformo que tengan alguna idea, ¿ya? Entonces, cuando llega la luz, lo que pasa es, por mecanismos que vamos a ver a continuación, los canales de sodio se cierran. Entonces, al cerrarse los canales de sodio, el bastón se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse no puede secretar glutamato, que es un neurotransmisor inhibidor. Y si no secreta glutamato, la célula bipolar se encuentra más excitable, ¿no es cierto? Y de esta manera puede excitar a la célula ganglionar. Pero en realidad no es tanto así, ¿ya? Porque cuando ya no se libera glutamato, eso va a producir efectivamente que algunas células bipolares se exciten, pero la falta de glutamato va a hacer que otro tipo de células bipolares se inhiban, porque también hay la acción de interneuronas. Acuérdense, están las amacrinas, ¿no es cierto? Están las horizontales. De modo que se produce un fenómeno de inhibición lateral que va a permitir una mejor resolución espacial de la visión. Pero no vamos a entrar en eso, vamos a quedar con la idea básica, ¿no es cierto?, de que en la oscuridad es cuando se libera glutamato y que el glutamato inhibe a la célula bipolar, y al inhibir a la célula bipolar se encuentra inhibida la célula ganglionar, cuyo axón forma el nervio. Ahora, ¿por qué la luz produce, ¿no es cierto?, el cierre de los canales de sodio? Este viene a ser un disco dentro del bastón.
Y en la membrana se encuentra la rodopsina, que como van a leer está constituida por un derivado de la vitamina A que viene a ser el retinal, unido a una proteína que viene a ser la opsina, que actúa como un receptor acoplado a la proteína G. Cuando llega a la luz, este retinal sufre un cambio de configuración, pasa de su forma ácida a su forma trans, cambio de configuración nada más. Y esto produce, ¿qué cosa? La activación de la opsina, que actúa como un receptor acoplado a la proteína G. Se produce cosas que ya saben de la proteína G, y al final lo que va a producir todo esto va a ser la activación de una fosfodiesterasa. Lo que hace esta fosfodiesterasa es convertir el guanosine monofosfato cíclico en ¿qué? En 5-guanosine monofosfato. Y lógicamente cuando esta fosfodiesterasa activada convierte el guanosine monofosfato cíclico en 5-guanosine monofosfato, los niveles de guanosine monofosfato cíclico aumentan o disminuyen, doctor. Aumenta. Gela, ¿qué dices? Aumenta. ¿Qué dices tú? ¿Ah? Disminuye. Si guanosine monofosfato cíclico lo estás convirtiendo en 5-guanosine monofosfato, los niveles de guanosine, esto disminuye. Y entonces estos conductos que son regulados por el guanosine monofosfato cíclico se cierran. Y al cerrarse, el fotopigmento se el fotorreceptor se hiperpolariza y se deja de secretar glutamato. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí está más esquemático. Vemos ahí, luz incidente, cambio estructural en el retineno del fotopigmento, que es la rodopsina. Cambio en la forma del fotopigmento, se activa una transducina, que es un segundo mensajero acoplado a la proteína G, y se produce una activación de una fosfodiesterasa. La activación de esta fosfodiesterasa reduce las concentraciones intracelulares de guanosine monofosfato cíclico. ¿Por qué? Porque está siendo convertido a 5-guanosine fosfato. Y esta disminución de guanosine monofosfato cíclico intracelular produce el cierre de los conductos de sodio. Y al cerrarse los conductos de sodio hay una hiperpolarización. Cuando hay hiperpolarización hay una menor liberación de glutamato, y esto produce una respuesta en las células bipolares y otros elementos nerviosos, como pueden ser las células horizontales, ¿no es cierto? Y todo eso afecta a la descarga de la célula ganglionar. Preguntas. Acuérdense siempre, o sea, el fotopigmento, como la rodopsina, está en la membrana de los discos o en la membrana de los sacos, ¿sí? Y cuando llega a la luz, se produce todo este proceso, ¿no es cierto? Se cierran los canales de sodio. Y al cerrarse los canales de sodio y hay hiperpolarización, ya no se libera glutamato. Y al no liberarse glutamato, se produce inhibición de un grupo de células ganglionares y la excitación, bipolares, y la excitación de otro grupo de células bipolares, ¿no es cierto? De modo que la descarga en la célula ganglionar va a variar. Y esos son los fenómenos que llevan, como hemos visto, a la inhibición lateral. Cuando estimulas un campo receptivo, la inhibición, ¿no es cierto?, de las unidades sensitivas que están alrededor del campo receptivo de la unidad sensitiva estimulada se inhiben para lograr una mejor discriminación. ¿Ya? Bien, vamos a hablar hasta ver la clase 6:30, ¿no? Vamos a hablar ahora de los mecanismos de formación de las imágenes. ¿Ya? Y aquí vemos, ¿qué conocen ustedes por refracción? ¿Qué es la refracción? A ver, doctora, ¿qué es la refracción? Física, elemental. A cosa del guarguancho. ¿Qué es la refracción? ¿Qué recuerdas?
¿Nada? Doctora, acostarse al guancho, ¿verdad? ¿Por qué no acostarse al guancho? A ver, ¿sí? Vamos. La refracción de la reflexión, redirección, ¿ya? ¿Tú qué dices, doctora? ¿Qué recuerdas de la refracción? La desviación de los haces luminosos, ¿no es cierto?, cuando pasan por dos medios de distinta densidad. En el caso del ojo está lleno de líquido y está pasando, los haces luminosos pasan del aire hacia el ojo, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que sucede. Entonces, lo que te quiere decir acá es que cuando los ojos pasan del medio externo hacia el ojo, suben cierto grado de desviación, ¿no? Pero los haces luminosos van a converger en un punto de la retina que se llama el foco principal, ¿sí? O sea, el foco principal en la retina es donde convergen los haces luminosos que vienen del medio ambiente. Y este foco principal en la retina se va a encontrar en una línea que se llama la línea, el eje principal, que cruza la parte media de la córnea y del cristal, ¿no es cierto? Es una línea que viene así, ¿no? Y termina en la retina, atravesando la parte media de la córnea y del cristal. Cuando los haces luminosos, o cuando el objeto está a más de 6 metros, se considera que los haces luminosos son paralelos y al chocar con la córnea, el cristalino sufren escasa refracción y coinciden en el foco principal de la retina. Ahí no hay problema. El problema es cuando los objetos están a menos de 6 metros. Ahí se considera que los haces luminosos son divergentes, ¿sí? Y van a ser desviados hacia un punto que no está en la retina, sino que el foco principal se va a encontrar por detrás. Y el hecho que el foco principal no se encuentre en la retina, sino por detrás, es lo que va a producir una visión borrosa, ¿no? Como es lo que ocurre, ya verán, en los trastornos refractivos. Hay gente que tiene el globo ocular muy largo, el punto focal está por delante de la retina, o tiene el globo ocular muy corto, la imagen se forma detrás de la retina, es lo que corresponde a la miopía y la hipermetropía que se corrige con lente. Pero estamos hablando del ojo en medio. Entonces, cuando los objetos están muy cerca, se considera que son divergentes y forman, ¿no es cierto?, un foco principal detrás de la retina, da una visión borrosa. ¿Cómo se puede corregir? Si fueran peces, alargan el globo ocular. Los peces lo que hacen es alargar su globo ocular hacia atrás, de modo que el foco principal cae en la retina y mejoran la visión. Los seres humanos tenemos otro mecanismo. Nosotros lo hacemos por el mecanismo de la acomodación. Y aquí es donde va a intervenir el músculo ciliar. ¿Alguien recuerda cuál era el músculo ciliar? ¿Cuál era la función del músculo ciliar? Lo acabamos de decir. Atrás que no me han respondido. Ahora sí, te doy la oportunidad, doctora. A ti, yo no puedo hablar. ¿Qué era el músculo ciliar? Y la estructura anatómica del ojo. ¿De qué? ¿Dónde está ubicado el músculo ciliar? Cuando hemos visto la estructura anatómica. Eso lo han llevado a anatomía. Doctora, ¿tú qué dices? El músculo ciliar. ¿Qué recuerda del músculo ciliar? ¿A quién daba inserción el músculo ciliar? Doctora, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? No me detrás tú, pues. ¿A quién daba inserción el músculo ciliar? A los ligamentos suspensorios del cristalino, lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando el objeto está menos, esto es lo que ocurre en el ojo. Este es lo que estábamos viendo. Tenemos el cristalino, que es un tejido, es una cápsula fibrosa con un material coloide gelatinoso en su interior, ¿no es cierto? Y vemos que este es el músculo ciliar y acá están los ligamentos suspensorios del cristalino. Entonces, en la visión lejana,
cuando el objeto está lejano, vemos que los músculos ciliares están relajados, pero eso implica que los ligamentos suspensorios están tensos. Y al estar tenso tenemos un cristalino aplanado. ¿Sí? Cuando el objeto está cerca, ¿no es cierto? Yo tengo que aumentar la capacidad de refracción del cristalino, o sea, tengo que abombarlo más. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una contracción de los músculos ciliares. Contraigo el músculo ciliar, este es el músculo ciliar, ¿no es cierto? Hay algo así. Si lo contraigo, sus bordes se aproximan. ¿Sí? Y al aproximarse sus bordes, durante la contracción, hace qué cosa, que los ligamentos suspensorios se relajan. Y al relajarse, el cristalino ya no va a estar aplanado, sino que se abomba. Aumenta su capacidad de refracción y ese punto focal que estaba por detrás de la retina puede ser llevado, ¿no es cierto?, hacia el lugar alto. ¿Ya? Miren, cuando hablamos de los movimientos oculares, ¿sí? Los movimientos oculares, ¿cuál va a ser su finalidad? Llevarlos hacia luminosos hacia la fobia. Eso es prácticamente lo que hacen los movimientos oculares, llevar hacia la fobia los hace luminosos. ¿Por qué hacia la fobia? ¿Por qué hacia la fobia, doctora? ¿Por qué los hace luminosos tienen que caer en la fobia? Es la zona de mayor agudeza visual. ¿Sí? Y cuando hablamos de la visión binocular, vamos a ver que no solo deben caer en la fobia de un ojo, sino necesariamente en la fobia del otro. Porque si no caen en los puntos correspondientes, el cerebro o la corteza visual no puede fusionar la imagen de los dos ojos en una sola. Y ocurre lo que se llama diplopia, visión doble, ¿no? Que es lo que tienen los niñitos con estrabismo, ¿no? Cuando se les ve el ojito para un lado, ven doble, ¿no? Porque como los hacen luminosos, no caen en ambos puntos correspondientes, la corteza no puede fusionar las dos imágenes en una sola. Ahora, la acomodación solamente es parte de una respuesta más completa a la visión cercana. La respuesta a la visión cercana está constituida ¿por qué? Por la convergencia de los ejes visuales, la miosis y la acomodación. Y ahora pregunto, ¿qué es miosis? ¿Qué es miosis, doctora? Pues, miosis, ¿qué es miosis? A la doctora que está al lado del doctor Caguancho, miosis. ¿Ah? ¿Qué es miosis? Entonces, la contracción de la pupila, la convergencia de los ejes visuales y la acomodación constituyen la respuesta a la visión cercana. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Aguancho. Y si por ejemplo la luz es intensa, pero se encuentra, puede ser a larga distancia, ¿qué es lo que podemos? La luz intensa. O sea, por ejemplo, algo muy específico de la luz de acción, que es muy intensa, se encuentra a la distancia. ¿Qué ha pasado? Están cegados, ¿no? A ver, ¿ya se recuperaron o todavía? ¿Sí? Lo que está hablando es otro fenómeno, es la adaptación a la oscuridad y a la adaptación a la luz. ¿Sí? Cuando ustedes pasan, vamos como adelantando. Se llama adaptación a la luz y adaptación a la oscuridad. Pero realmente la adaptación a la luz se considera que es una pérdida de la adaptación a la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, hemos estado en la oscuridad. Prende la luz, se destella un rato, ¿no es cierto? Poco a poco va pasando. Lo que sucede es que cuando prendo la luz, has estado en la oscuridad y prendo la luz abruptamente, los depósitos de redoxina se degradan en forma rápida. Te quedas casi sin redoxina. Y lo que tienes que hacer es esperar que tus fotorreceptores sinteticen nuevamente la rodopsina a sus niveles normales, ¿no? Vino la luz, te encegueciste, ¿por qué? Porque la rodopsina fue degradada rápidamente y luego de un tiempo, a medida que comienza a sintetizarse nuevamente hacia valores normales, recuperas la vista, ¿no? Una visión, eso se llama adaptación a la luz. La adaptación a la oscuridad, por el contrario, estás en un ambiente iluminado
pasas a un ambiente oscuro y te cuesta un tiempo adaptarte que mejore tu visión a la oscuridad. ¿Por qué? Lo contrario, ¿no es cierto? Que demoras el tiempo en que lleva a los fotorreceptores producir más cantidad de rodopsina en la oscuridad. O sea, en la adaptación a la oscuridad, de un nivel basal de rodopsina, produces más. Y lo que te demoras en producir esa cantidad extra de rodopsina es lo que te acostumbras a la oscuridad. En la adaptación a la luz pasa lo contrario, pasas a cero. O sea, cuando te prendieron, la rodopsina se degradó completamente. Vuelve a ser sintetizada y recién cuando alcanza los valores normales es que puede volver a ver bien nuevamente a la luz. ¿Ya? Son fenómenos distintos. Bien, ¿preguntas hasta ahí? A ver, vamos a hablar de los reflejos pupilares, ¿no es cierto? Que también te permiten, ¿qué cosa esta adaptación? O sea, nos permite ver en un amplio espectro de luminosidad. No solamente por lo que hemos mencionado, sino también por la pupila, ¿no? Que controla la entrada de luz al ojo. Cuando tú iluminas una pupila, ¿cuál es la respuesta, doctora? ¿Ah? ¿Se dilata? Se contrae. ¿Y en el otro ojo? No pasa nada. También se contrae. Una cosa es el reflejo pupilar y el reflejo luminoso consensual. O sea, en forma refleja la otra pupila, también se contrae. ¿Y alguien sabe por qué? A ver. ¿Puede ser porque quiere limitar la cantidad de luz que va a entrar? No, pero porque ante el estímulo es la luz. Tú estimulas una pupila y la otra también se contrae. O sea, ante un mismo estímulo hay una respuesta contralateral. ¿Alguien sabe por qué? Sería porque hay un punto de convergencia en lo que es el quiasma óptico. Entonces, No, va por el tema de la vía óptica. O sea, vamos un breve recordar solamente porque tengan una idea. Esta viene a ser la vía óptica, como dice el doctor. Vamos a ver. Tenemos acá, esta es la retina, ¿no es cierto? Y tenemos que hay fibras, ¿sí? Que se van a dirigir hacia dónde? Hacia los cuerpos geniculados laterales del tálamo, el resumen, solamente para el tema del reflejo. O sea, las fibras que se originan en la retina, vamos a hablar después de la depuración, que es otra cosita, se van a dirigir hacia esas neuronas que están en el cuerpo geniculado del tálamo y de acá se van a dirigir por medio de la vía genículo-calcarina hacia la corteza visual primaria. Pero hay fibras que no se dirigen hacia el cuerpo geniculado lateral, sino que se van a dirigir hacia el mesencéfalo. ¿Sí? Se va a dirigir hacia el mesencéfalo, que ya dijeron son los pedúnculos cerebrales. Y a nivel del mesencéfalo, ¿qué estructuras encontramos? Que va en relación al tema. Tercero y cuarto par craneal. Oculomotor y patético. Mira, o sea, las influencias de la retina no van a ir solamente hacia la corteza visual para que la información sea procesada y se forme una imagen, que viene a ser la actividad visual consciente, sino que también va a ser una vía refleja. Se van a ir hacia el tallo encefálico, hacia los pedúnculos, donde está el tercero y cuarto par craneal. Y acuérdense que el tercer par craneal tiene el ganglio de Edinger-Westphal, ¿no es cierto? Que es el que va a dar inervación al constrictor de la pupila, ¿sí? Pero no solamente se dirige hacia el núcleo de Edinger-Westphal ipsolateral, sino también hacia el lado contralateral. Entonces, ese mismo estímulo que nace en un ojo se va a dirigir hacia los dos núcleos de Edinger-Westphal y por eso es que en forma refleja se produce
la contracción de ambas pupilas. ¿Ya? El Yakin-Robertson es solamente para decirles que este reflejo pupilar viaja por una vía dorsal y una vía ventral. La vía dorsal es el reflejo pupilar directo. La vía ventral forma parte de la respuesta a la visión próxima. Entonces hay pacientes que tú le estimulas con la luz la pupila y no se contrae. Pero si es parte de la respuesta de la visión próxima, sí se contrae. O sea, hay acomodación, convergencia y miosis. Pero no cuando estimulas, ¿no? ¿Por qué? Porque viaja a través de dos vías diferentes. Entonces, la pupila de Yakin-Robertson lo veíamos más en la que era la neurosífilis. Eso se ve poco ya. ¿Ya? Entonces, veías a un paciente que perdía el reflejo pupilar directo, pero conservaba la contracción de la pupila como parte de la respuesta a la visión próxima. Esto viene a ser los trayectos nerviosos, ¿ya? Lo van a hacer más en la práctica, en un adelanto. Yo le voy a narrar la vía. ¿Qué es lo que me interesa? Estos son los campos visuales de un ojo izquierdo, ojo derecho. Entonces ustedes ven que el ojo tiene un campo temporal, un campo visual temporal y un campo visual nasal, ¿no es cierto? Por mi campo visual nasal de este ojo, yo lo veo al doctor, y por mi campo temporal de este ojo, yo lo veo acá al otro doctor. ¿Se entiende, no? Pero miren, la imagen del campo temporal se forma en la retina nasal. Es decir, mi retina nasal es la que me permite ver al doctor que está en el campo temporal. Y mi retina temporal es la que me permite ver al doctor que está en el campo nasal. ¿Sí? Lo van a tener que interpretar bien. Entonces vemos acá, retina temporal, campo nasal, retina nasal, campo temporal. ¿Sí? Otra particularidad, miren. Estas son las células ganglionares, acá se forman los nervios ópticos. Pero los axones de las células ganglionares de la retina nasal, a nivel de la silla turca, de la región pretectal o celar, como quieras, se difusan hacia el lado contralateral. Mientras que las fibras que provienen de la retina temporal no se difusan, ¿no? Y van formando la cintilla óptica que se dirige hacia esas neuronas que están en los cuerpos geniculados laterales del cerebro. ¿Ya? Y de aquí, ¿no es cierto?, vemos cómo se va a proyectar formando la vía geniculo-cantarina hacia la corteza visual primaria, que está alrededor de la cisura cantarina. Eso es lo más importante. Entonces, si ustedes entienden bien esto y lo van a practicar en su casa, lo van a tratar de razonar, cuando yo tengo una lesión en el nervio óptico, yo tengo una pérdida total del campo visual del ojo izquierdo. Si tengo una lesión a nivel del quiasma óptico, es decir, donde las fibras de la retina nasal de ambos ojos se difusan, yo tengo una hemianopsia bitemporal, porque afecta a ambos campos temporales. ¿Sí? Y si la lesión ocurre en la cintilla óptica, tengo una hemianopsia homónima. ¿Por qué? Porque están afectados ambos campos derechos. Hasta ahí, quiero que en su casa lo vayan consolidando, ¿ya? Pero tienen que estar ahí practicando y por qué entender cómo se produce ese tipo de déficit visual. ¿Preguntas? Vamos a tomar 5 minutos de receso para proseguir, ¿ya?